Interesante problema en el cual un sistema de referencia gira con velocidad angular constante en torno a otro sistema fijo. Vamos a leer la letra. Un tubo está situado en un plano horizontal XY, este es el tubo, y gira alrededor del eje Z de un observador inercial, sistema de referencia inercial o XYZ. El eje Z sería perpendicular a la pantalla, por lo tanto no lo he representado. El tubo tiene uno de sus extremos ligado a O y gira con una velocidad angular constante, omega igual a pi sobre 10 radianes por segundo a la menos 1. Una partícula se desplaza a lo largo del tubo con una velocidad uniforme de 2 metros por segundo respecto a un observador O', X', y Z', es decir, ligado al tubo. Aquí lo estamos mostrando. El sistema O', X', y' está girando con una velocidad angular omega con respecto al sistema OXY. Aquí tenemos nuestro observador situado en ese sistema del tubo, observando qué es lo que le sucede a este objeto que se mueve dentro del tubo con esta velocidad V' respecto a este observador, es decir, respecto al sistema O', X', y'. Considere que el sistema de referencia primado tiene su eje OX' a lo largo del tubo y además con origen O' coincidente con O, que es lo que se muestra aquí. Nos piden, calcule la velocidad y la aceleración absolutas, es decir, respecto al sistema de referencia inercial O, X y Z, que es este, cuando el ángulo que forma el tubo con el eje OX es un ángulo de 45 grados, es decir, cuando este ángulo sea 45 grados. Supóngase que en el instante inicial el tubo está sobre el eje OX y la partícula en el origen de coordenadas, que es este dibujo que aparece aquí. Y luego nos pide obtenga la ecuación de la trayectoria respecto del observador fijo, o sea, del sistema de referencia inercial. Este es un sistema de referencia inercial en reposo y este es un sistema acelerado porque está girando con una velocidad angular constante, pero por lo tanto es un sistema acelerado, es decir, cada uno de los puntos de este sistema de color rojo tendrá una aceleración centrípeta que apunta hacia el centro de giro. Sí, es un sistema acelerado. Para resolver el problema, utilizaremos las expresiones de la velocidad y la aceleración en coordenadas polares. Previamente vamos a definir un vector U de R, un vector unitario, que tiene la misma dirección y sentido en todo momento que el vector R, y un vector transversal o U de θ que es perpendicular al eje de giro, que sería en este caso el eje X, o sea, perpendicular a R. El vector R punto es la velocidad y esta es su expresión en coordenadas polares que ahora voy a explicar, y esta es la aceleración en las coordenadas polares. Ahí abajo, en la descripción de este vídeo, te dejo un enlace que te llevará directamente al vídeo donde explico de dónde salen estas ecuaciones para calcular la velocidad y la aceleración en coordenadas polares. Así que solamente tienes que pinchar en el enlace que te estoy dejando ahí debajo. R punto de t viene a ser el módulo de la velocidad en el instante que nosotros consideremos, que en este caso es cuando el ángulo θ vale 45 grados. Así que vamos a ponerlo aquí. Un ángulo de 45 grados en radianes es pi sobre 4. Bien, pero ¿qué sucede? Que esta velocidad, en el mismo dirección de U de R, esta velocidad es constante. Así que ya la tenemos. Vamos a escribir que R punto de t será justamente 2 metros por segundo, que es la velocidad que mantiene el objeto respecto al sistema primado. Y luego seguimos. R de t es el valor que adquiere el vector posición
en el instante en que el ángulo vale pi sobre 4. Y tita punto no es otra cosa que la velocidad angular, que también la tenemos, que vale pi sobre 10 segundo a la menos 1. Bien, pero no tenemos el radio cuando el ángulo vale pi sobre 4 radianes. Entonces, a ver cómo podemos hacer para calcular eso. Bien, esta velocidad la podemos calcular nosotros de la siguiente forma. V' es la derivada de r con respecto al tiempo. Y por lo tanto, si despejamos, diferencial r es igual a v' por diferencial de t. Si integramos a ambos lados del signo de igual, por ejemplo, esto tendríamos que integrarlo entre 0 y un valor de t, que es el que estoy buscando y que corresponde al ángulo de 45 grados girado, vamos a llamarle t. Vamos a poner t' aquí para distinguir la variable del límite, y el vector posición, como sabemos que en t igual 0 la partícula se encuentra en el origen, el vector posición valdrá 0, y cuando el tiempo valga t, el vector posición valdrá r, que no sabemos cuánto será ese valor. Bien, esta integral, la integral de diferencial r, nos da r, que evaluada entre 0 y r, simplemente me va a dar r. Entonces, esto me quedará que r será igual a, y la velocidad es constante, vale 2 metros por segundo. Es decir, que la dejo fuera de la integral y entonces me quedaría integral de diferencial de t', que me da t entre 0 y t. Al final esto me queda v' por t. Desde el punto de vista del módulo, lo que puedo escribir es que r es igual a la velocidad, que es 2 por t. Por otro lado, la velocidad angular omega, nosotros la podemos calcular como la derivada del ángulo tita con respecto al tiempo. Y sabemos que esa velocidad angular es constante porque la tenemos ahí y vale pi sobre 10. Por lo tanto, si despejamos diferencial de tita, nos quedará pi sobre 10 por diferencial de t. Si nuevamente integramos a ambos lados del signo igual, vamos a poner aquí tita' y t', y los límites serían 0 y t, y aquí sería 0 grado o 0 radian, y aquí sería pi sobre 4. Bien, ya sabemos que esto nos va a dar tita' entre pi sobre 4 y 0, nos va a dar pi sobre 4, vamos a ponerlo aquí, pi sobre 4 será igual a pi dividido 10, y la integral de diferencial t' nos da t', que evaluada entre 0 y t nos da t. Simplificamos pi con pi, nos queda un 1, y entonces despejando el tiempo, eso nos dará 10 cuartos de segundo. Y por lo tanto, podemos volver aquí para calcular cuánto vale ese r de t. Entonces, el r de t, que en este caso es 10 cuartos de segundo, será igual a 2 por 10 sobre 4, que eso sería 10 sobre 2, que nos da 5 metros. O sea que ya tenemos el r de t. Entonces, tenemos todos los elementos para poder escribir nuestra velocidad. Vamos a borrar un poquito. Ahora estamos en condiciones de escribir nuestro vector velocidad, que lo expresamos así, o simplemente le podemos llamar la velocidad, respecto al sistema OXY, y simplemente será r', punto, que es 2 multiplicado por el versor u de r, más sr de t, que es 5, multiplicado por la velocidad angular, que es pi sobre 10, y todo esto por el versor o vector unitario mu sub tita. Bien, entonces, haciendo cuentita, nos dará 2 por mu de r más, esto sería pi sobre 2, vamos a ponerlo así, pi sobre 2 por mu
de tita, paréntesis, y esto velocidad en metros por segundo. Bien, si nosotros quisiéramos calcular el módulo de la velocidad, que es lo que nos pide el problema, si quisiéramos calcular el módulo del vector velocidad en el sistema OXY, simplemente sabemos que estas componentes forman 90 grados entre sí. Entonces eso nos quedaría la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más pi cuadrado sobre 4. Y eso nos dará 2,54 metros por segundo. A ver, este resultado es lógico, es decir, esta velocidad de 2, ¿cuál es esta? Obviamente, ¿no? Y esta velocidad, que es la componente perpendicular, es la velocidad tangencial, que sabemos que la podemos calcular como omega por r, que fue lo que hicimos. Pero también es importante irse acostumbrando, porque este problema era muy sencillo, pero hay otros que son más complejos, entonces es importante ir acostumbrándose a emplear las coordenadas polares. Y ahora sí vamos a obtener la aceleración. Para no hacer el vídeo eterno, les cuento cómo podemos calcular la aceleración. Veamos. R2.dt, ¿qué es? Es la aceleración que posee este objeto en el sistema primado. Pero la aceleración será 0 porque la velocidad v' esta es constante. O sea que este término desaparece. Luego, ¿qué nos queda? R de t por tita al cuadrado, ¿verdad? Bien, entonces, R de t ya sabemos cuánto vale, porque R de t es lo que vale el radio cuando el ángulo ha girado 45 grados y el tiempo corresponde a 10 cuartos de segundo. Esto es 5 metros. Bueno, aquí me faltó poner el signo de menos. Ahora sí, este signo de menos que tenemos aquí. Y tita punto cuadrado no es otra cosa que la velocidad angular pi sobre 10 al cuadrado, multiplicado por el versor u de r. Y proseguimos, más 2 por r punto de t, que r punto de t, cuidado, es la velocidad, ¿verdad? La tenemos aquí, es la velocidad, la ponemos aquí. Luego, multiplicado por tita punto, que es la velocidad angular. ¿Y qué pasa con este término? Aquí tenemos r de t, que serían los 5 metros, pero tita 2 puntos es la aceleración angular, que en este caso no tenemos porque el sistema este va girando, el tubo va girando con velocidad angular omega constante. Por lo tanto, este término desaparece. O sea que nos queda esto que está aquí, multiplicado por el u de tita. Bien, hacemos las cuentitas, nos da estas componentes y para calcular el módulo, si quisiéramos, lo hacemos por Pitágoras y nos da 1,35 metros por segundo. Ahora vamos a escribir las ecuaciones paramétricas de la trayectoria. Para obtener las ecuaciones paramétricas de la trayectoria, tengamos en cuenta lo siguiente. El vector r en todo momento tendrá en el sistema OXY dos componentes. Esta que le he llamado x y esta otra componente que le he llamado y. Podemos escribir que x, que es el cateto contiguo, es igual a r multiplicado por el coseno del ángulo tita. Ahora bien, r depende del tiempo y el coseno del ángulo tita también es una función que dependerá del tiempo. R de t sabemos que es 2, que es la velocidad por t. ¿Y qué hacemos con el ángulo tita? Muy sencillo. Sabemos que el ángulo tita será una función del tiempo que podemos expresar como omega por t, es decir, omega que es pi sobre 10 por t. Por lo tanto, nos quedará que x, esa componente x, será igual a 2 por t por el coseno de pi sobre 10 por t. Y luego, como y es el cateto opuesto, si será muy sencillo escribirla, esa ecuación será y es igual a 2 por t por el seno de pi sobre 10 por t. Metros y metros. Y así de esta forma podemos dar valores
al tiempo, sustituir cada uno de esos valores en ambas ecuaciones y obtenemos el valor de la coordenada X y la coordenada Y y podemos ir construyendo la trayectoria. Bueno, espero que se haya entendido y si hay alguna duda me la pueden dejar en los comentarios. Y también recuerden una cosa, que me puedes enviar tus problemas al correo del canal fisicaprobar@gmail.com y yo te subiré explicado ese problema en vídeo detalladamente. Aquí es física, no lleva tilde, sino que lleva el puntito de la I nada más. Muy bien, muchas gracias.